Días, hermanos de la fe, hoy siendo 2 de diciembre del año 2025, quería compartir un poco la palabra de Dios y dar aviso de cosas que a veces nos llama la atención en este mundo. Justo ayer íbamos con mi esposa a hacer una compra, algo para hacer, era hacer pan dulce y pasamos por cerca nomás ahí de donde nosotros vivimos. Pasamos por una calle, sería paralela, lo que es una avenida que tenemos acá, en Posadas. Y pasamos y vimos en una casa muy corriente donde alquilaban un cartel. Un cartel no de metal ni nada, sino un cartel de esta, los comunes que utilizan así como vinilo o algo así, normalmente. Y decía Iglesia de Dios. Después decía estudio bíblico. Y tenía otros nombres en inglés. No, nos llamó la atención, me dice mi esposa. Vamos a preguntar, porque como estamos buscando una congregación, algo un poco más cerca de la casa y que sea de sana doctrina, vamos a llamarlo una iglesia sana en realidad. Evangélica pero sana, como tiene que ser. Bueno, entramos, golpeamos, tocamos la puerta, sería despacito y bueno, nos atendió una señora. No tengo nada en contra que si es una verdadera hermana de la fe que atienda, pero no con respecto a que la mujer tiene que venir a predicar al hombre. Aún si creo que en eso la mayoría que ya son más maduros en la fe saben a qué me refiero. En eso el varón tiene que salir a explicar. Claro, siempre al lado tiene que estar su esposa, si es así. Si es un verdadero ministerio, en realidad. Vamos a empezar por ahí si es un verdadero ministerio. Bueno, y empezamos a hacerles las preguntas. Uno, como yo creo que lo primero que dije que decía en el cartel es Iglesia de Dios. Y me imagino que muchos, cuando yo digo esto, los que son un poquito más maduros en la fe, han de saber que siempre todas las congregaciones, así como, porque hay congregaciones serias pentecostales. Después están las neopentecostales, esas son las carismáticas, porque neo ya es nuevo. Es diferente a las tradicionales o las que son más cerradas, nosotros le decimos. Y lo primero que a mí se me pasó por la cabeza, dijo, esta es pentecostal capaz, es seguro. Pero para asesorarnos hicimos las preguntas básicas, ¿por qué pasa? Muchos dirán, pero qué quisquilloso es si ahí predica la palabra de Dios. No, no es por eso. Porque uno tiene que tener, primero todo, yo le doy un consejo a lo que son de la fe, verdaderamente, no lo que voy a explicar, lo que sucedió en realidad. Porque usted tiene que saber qué nominación es primero. Porque usted pudo haber sido, cuando era niño o joven, pudo haber sido adoctrinado, sería la palabra exacta, en una congregación pentecostal. Otro pudo haber sido una congregación bautista. Algunos son testamentarios. Ahora ya le llaman neotestamentarios. Otros son bíblicos. Existen las congregaciones bíblicas, cristianas bíblicas. O hermanos libres, pudo haber sido. Pero hermanos libres serios, que hay acá hay solo dos o tres que son hermanos libres que son de sana doctrina. Por ahí no estamos de acuerdo, pero sí son iglesias sanas. Ahora, ¿qué sucede? Cuando uno no pregunta eso, uno sabe a dónde uno sabe con qué. Muchos podríamos utilizar una palabra mal, no sabe con qué huevo está tratando. Así uno sabe qué doctrina y cuáles son, porque qué pasa. Muchos dirán que tendrá que ver la doctrina, sí, pero la doctrina es lo importante. Vos te tienen que enseñar que vos entiendas bien el concepto de la salvación. No que te vayas a una congregación y te dice, tu salvación vos podés perder. Y no es así, porque la salvación es un regalo. Eso está en Efesios. ¿No? Es un regalo, es un don de Dios. Vos no podés perder algo que vos no te ganaste. A vos lo que te manda Dios es que vos te arrepientas de tu pecado. Que vos aceptes que sos un pecador, que vos estás bajo la ira de Dios y que la única forma de entrar, el intermediario de nosotros, es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay otra forma. No hay por tus obras que vas a poder ser salvo en realidad. Ni un hombre por las obras va a ser salvo. Tampoco fue en el antiguo pacto.
Es una mala interpretación de la escritura. Y como estaba explicando, bueno, empezó a hacer una par de preguntas. Y lo primero que nos dijo esta persona, no, nosotros somos cristianos. Dice, ellos se consideran cristianos. Vamos a poner bien claro a qué nosotros nos referimos ser cristianos en realidad. Y mi esposa le hace las preguntas simples y sencillas. Le dice, ¿y qué enseñan ustedes? Estudios bíblicos. Sí, nosotros estudiamos las profecías, bueno, se van como del Antiguo Pacto, Antiguo Testamento, algunas nuevas. ¿Y qué otras cosas? Y entre una de las cosas que nos dice, nosotros guardamos el día de reposo. Yo creo que por ahí muchos no saben, por falta de escritura, que el día de reposo era, o el día que se considera que era para Israel, que Jehová mandó, porque era, ustedes acuérdense que Israel tuvo más de 430 años en cautiverio, y literalmente podríamos decir que estaba paganizada, porque los egipcios no eran ningunos santitos, sino ellos tenían sus dioses, sus demonios, y podríamos decir toda la hechicería que se practicaba. Y Israel, o sea, ese pueblo de Israel estaba contaminado en realidad. Entonces Dios tenía que poner un orden en realidad. Y entre eso están las leyes morales y todo lo que se hace, los sacrificios que hacían, las ceremoniales que le llaman en realidad para limpiar el pueblo. Pero eso es el antiguo pacto, el antiguo testamento, como le conocen ustedes. Eso es para Israel. Era. Si uno lee en el libro de Hebreos, habla con respecto a toda la sombra de lo que había de venir. Como si era una forma, es un proceso. Todo lo que era el antiguo pacto, todas las leyes y más los profetas, eran la guía hacia Jesucristo, en realidad, hacia el Mesías, porque ellos estaban esperando al Mesías. Pero ahora, en estos tiempos, estas personas, vamos a llamarles personas, porque hermano a la fe no se le puede llamar, porque vos no podés aplicar la ley y la gracia, son dos cosas distintas. En hebreo habla con respecto a que hizo una vez un solo sacrificio y lo hizo perfecto. Y ya llama como si fuera que el antiguo pacto ya estaba caducando literalmente. Por eso venía estos problemas que en la iglesia primitiva, nosotros se le considera, se les llama a los teólogos, los grandes estudiosos, llaman la iglesia primitiva. La iglesia que después que el Señor Jesucristo partió al reino de los cielos, a donde está su Padre, y dejó a los apóstoles, a los que estaban los primeros, y el último fue el apóstol Pablo, y ahí se empezó a edificar los fundamentos, que son los libros que nosotros primero, el primer libro después de eso es el libro de los Hechos, se llama los actos que la iglesia, ahí aparecen los milagros, las conversiones, después vienen los otros libros, Corintios, Gálatas, Efesios, son todas las cartas, se podría llamar, que llaman, pero ahí están los mandamientos, cómo la iglesia de Cristo tiene que manejarse. Ahí tiene primera de Timoteo, segunda Timoteo, Tito. Después viene Juan, primera Juan, segunda Juan, tercera de Juan. Y lo que nos llamó a nosotros del punto, pues no tomo como ni una burla ni nada, ni un sentido, los cristianos no tenemos que ser burladores, pero sí nos llamó la atención y como que si fuera que no... Yo le digo, ¿cómo guardar ¿a qué te referís guardar el día de reposo? Y ella dice, guardar el día de descanso del Señor, pero ese era para Israel. De los 10 mandamientos sería uno, creo que 9 nomás cumplimos. Ese ya no se practica más. No, pues, ¿cómo no guarda? ¿Por qué? ¿A quién va esto? Porque estas sectas, porque ese no es cristiano, ese es sectas. Porque hay dos, vamos a decir, creo que yo no tendría que explicar, pero la mayoría por ahí saben, habrán escuchado, que la mayoría que practican esto son los llamados, entre comillas, nosotros le llamamos los santos de los últimos días, que son los adventistas, o conocidos como sabatistas, le llaman ellos, que ellos guardan la ley. Entonces no son ni siquiera hermanos de la fe, ni siquiera primos son. ¿Entienden? O si vos no puedes guardar la ley, porque vos cuando rompes solo un mandamiento, ya sos culpable de todo, completo de la ley en realidad. Y eso puedo justificar porque está en la escritura en realidad, está en Gálatas. Ahora, ¿qué sucede?
eh, y discutió muerte. Y ahí salió, vamos a decir, el esposo, no sé quién era, no voy a decir porque si no sería racista, van a pensar. No era de acá, no era de nuestro país, se nota que era peruano. Salió a capa de espada y él está, muchos le llamaríamos poseído, endiablado. A capa de espada quería defender algo que no es lógico en realidad. Porque yo le digo, pará un poco, pero ahora ya no se practica más eso. Cualquiera de ustedes escuchan a predicadores serios. Por ahí no coincide con la línea que nosotros llevamos muchos verdaderos cristianos. Nos llevamos con la línea de Yushel, pero es un pastor serio. Paul Washer también es un pastor serio. También pueden escuchar Juan Manuel Vaz, que muchos suelen escuchar. Pero todos sabemos, en eso nosotros ahí tenemos, podríamos decir, el mismo sentir, el mismo pensamiento, si quieren llamarlo así de esa manera, que el primer día de la semana, como aparece en Hechos 20, que acá yo tengo 27, es el día de la reunión de los santos, podríamos decir, de los hermanos, si quieren llamarlo así. Claro, hay días que se utilizan para el discipulado, que son reuniones en realidad. Usted no va a escuchar que muchos suelen que pusieron las nuevas iglesias carismáticas, les llaman culto. Nosotros no solemos utilizar la palabra culto, sino reunión de oración, reunión de discipulado, algunos tienen. Otros tienen, bueno, después tienen las reuniones de los jóvenes, que eso todas las congregaciones suelen tener, son los sábados, siempre. Y bueno, después el domingo es como, normalmente algunas congregaciones suelen tener la escuelita dominical, después tienen entre que la escuelita dominical, en ese momento están los hermanos adultos, mayores sería, tienen la reunión de predicación, que ese es una predicación de discipulado también, porque ahí se pone la palabra en realidad. Eso es lo que es la verdadera iglesia cristiana, si usted quiere llamar, sea bíblica, sea hermanos libres, alguno de los hermanos pentecostales. Yo hablo de los hermanos pentecostales serios, no hablo de lo que practica la mayoría, que yo no estoy de acuerdo en realidad. Pero casi la mayoría de las congregaciones tiene ese es el manejo en realidad. Y todos son, por ahí a veces le suelen separar. Hay congregaciones que tienen, dice el discipulado, hoy es un día exclusivo para el discipulado nomás dice. Y nada más. El discipulado quiere decir que va el pastor, que tiene que estar encargado, o el maestro de palabra, y le está enseñando, oye, bueno, vamos a tocar tal tema, tal libro vamos a hablar esta semana, y bueno, hasta que se termina, imaginemos, hablemos todo el libro de los actos, de los hechos. Entonces empieza el capítulo 1, la bajada del Espíritu Santo, cómo fue la primera, las conversiones, ahí aparece todo, cómo fue el inicio de la iglesia, con los apóstoles ya, el Señor Jesucristo había partido ya, bajó el Espíritu Santo, si usted quiere, ahí explica todo, ya, hasta la conversión del apóstol Pablo, sería como se convirtió antes ese apóstol, y te dice, bueno, termina, ese es un discipulado, podríamos decir. Otros agarran, suman a otras congregaciones, hacen y dicen, bueno, hoy es reunión de oración, y bueno, al mismo tiempo ya le ponen, no está asumiendo el anciano o el pastor, deja a alguien que es medio, ya es un hermano diácono, que expone la palabra, pero al mismo tiempo está discipulando, porque en realidad la iglesia tiene que ser edificada, tiene que ser enseñada, porque la iglesia se edifica ¿con qué? Con la palabra de Dios, nada más que eso. Entonces, ¿cómo ellos se basaron y se justificaron? Para lo más lindo de todo, irónico, llegó un momento que estas personas, salió su pseudo pastor, lo vamos a llamar así, y después se puso nervioso y le digo, no, bueno, disculpame, pero vos estás equivocado, le digo. Estás equivocado porque primero de todo, no tenía cómo justificar. ¿Cómo vas a mezclar la gracia con la ley? Son dos cosas diferentes. ¿A qué quiero llegar esto? Quiero dar un aviso y advertencia. Cuidado, hermanos. Cuidado, hermanos, porque tienen que tener un conocimiento, no digo tan profundo de la escritura, pero sí tienen que estar basados en la roca. La roca es Jesucristo, primero de todo. Ustedes tienen que entender qué es lo que es la salvación por gracia, primero de todo. ¿Por qué? Porque te pueden venir sutilmente y te pueden engañar y terminar
En realidad tenés que terminar en una iglesia cristiana, como tiene que ser, terminar en una secta. Y ese lugar a donde estaban ellos era una secta, camuflada en una... Claro, si ustedes se ponen a analizar un poquito, ustedes leen la escritura, la iglesia de Cristo, la primera iglesia primitiva, ¿a dónde se celebraban las reuniones? En las casas. Le dan un poquito, dicen la casa de tal, la casa, aparece esto. Pero, ¿qué pasa? Estas personas también estaban haciendo lo mismo. Estaban en una casa camuflada, estaban dando su discipulado y al mismo tiempo también venían de Buenos Aires. Sutilmente tenían su sede allá en Buenos Aires, no sé qué parte. Yo escuché así, revuelo nomás, no. Porque la verdad de todo yo no quería preguntar, no sé, hay algo que me decía que ahí no toque la puerta. A veces Dios, a veces trabajando adentro uno no se da cuenta, pero a veces la curiosidad del hombre también nos lleva a esto. Entonces, este joven, vamos a llamarlo así, este joven, porque hermano de la fe no se le puede llamar, estaba confundido porque ellos estaban haciendo todo como el antiguo pacto y mezclado con el nuevo, y ellos guardaban el reposo. Y hay dos sectas que sí aplican eso. Uno son los testigos de Jehová, si no estoy equivocado, y los otros son los adventistas. Y yo digo a veces a los más jóvenes, para que tengan cuidado, porque las preguntas clave que uno tiene que saber, cómo ellos creen, en qué se basan la fe en realidad, qué es lo que predican. Porque cuando te dijeron guardamos el sábado, salí corriendo. Es como cuando vos vas en esas congregaciones fantasmas, yo le llamo sinagoga de Satanás, estas congregaciones carismáticas, cuando te empiezan a pedir el diezmo, te empiezan a decir que vos tenés la maldición de generación y un montón de cosas así, salen, no vuelvan nunca más en esos lugares. Porque ustedes no tienen ni idea cómo después van a escapar, porque no tienen conocimiento de Biblia. No tienen discernimiento tampoco. Entonces yo le compartí qué versículo ellos se envasan, porque ellos dicen, sí, nosotros, me quiso confrontar, le digo, Jesucristo para vos, yo soy discípulo de Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Nosotros, todos los hijos de Dios, buscamos ser discípulos de Cristo. Aparte que somos hijos de Dios, Dios es nuestro Padre, pero Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Pero lo que Él nos da a nosotros que seamos como Él, literalmente. Entonces se basó en 1 Corintios, solo un versículo fuera de contexto, sed imitadores de mí. Con respecto a eso, ellos decían que eso justificaba que hay que hacer eso para poder guardar la ley y un montón de cosas. Y yo le digo, no, para un poquito, le digo. Vos no podés guardar la ley, le digo. Porque el único que no cometió pecado y que pudo hacer cumplir la ley perfectamente fue Jesús. Y Él lo hizo para siempre. Porque eso está en hebreo. Él hizo solo un sacrificio y perfecto para siempre en realidad. Nosotros heredamos esa gracia. Es una herencia, pero es los verdaderos hijos en realidad. Entonces, estos señores, queriéndose justificar de esa manera, ellos no sabían eso. Entonces, se justificó en este versículo, capítulo 11, dice, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Claro, el apóstol Pablo estaba diciendo que es uno con respecto a la doctrina de Jesús, otro es el comportamiento, pero no estaba hablando con respecto a guardar el sábado o el reposo. En ningún momento habla de eso. Ningún pastor de sana doctrina te va a decir a vos que guarde el sábado. ¿Por qué? Porque el sábado o el
reposo, como se llama, el reposo significa Jesús. Él ya estamos, nosotros ya reposamos en Él, para ser exacto, porque Él sí pudo guardar la ley, lo hizo perfecto. Él no pecó, no pecó como nosotros. Sí tuvo aflicciones, creo que vemos en la escritura, todo, hasta se durmió, estaba cansado, pero en ninguna manera pecó. La primera prueba dura que fue llevado al desierto, que fue tentado. Se nota, es una de las que nos deja la escritura, lo que sabemos nosotros. Pero nosotros no podemos guardar la ley. Y el apóstol Pablo fue muy claro en eso. Está en Gálatas también. ¿Por qué? Porque esto de guardar la ley y todo esto que han hecho la mayoría, esto fue fue una trampa del adversario. Porque la iglesia fue bombardeada desde el comienzo, de la iglesia primitiva. Ellos habían esta gente fariseos, estos religiosos, que querían otra vez hacerle entrar, él llama como la esclavitud, sería a la ley, pero en realidad la ley no es que sea mala, es santa, pero no se puede cumplir en realidad. La ley era a llegar, mostrar a Jesucristo en realidad, que Él era el final. Cuando Él murió en la cruz, ya cumplió todo eso en realidad. Por eso nosotros somos salvos, porque nosotros no podemos cumplir la ley. Es imposible cumplir. Hay muchos ejemplos por qué no se puede cumplir. Primero de todo, no está ni siquiera el tercer templo. Vamos a empezar por ahí. Segundo, imagínense la cantidad de sacrificio de sangre que es. Yo escuchaba a un hermano cuando estaba él, bueno, después se apartó, no sé qué pasó con este hermano. Él le ponía mucha énfasis y decía la ley era como muy sangrienta en realidad. Y sí, si ustedes leen bien el antiguo pacto, cómo se hacía la ceremonia, era bastante sangriento. Porque los sacrificios encima lo que tenía que el que estaba el sumo sacerdote, él tenía que hacer primero el sacrificio por su casa, como que santificar, y después por el pueblo. Si ustedes se ponen a analizar la forma como hacía, es lo mismo que casi como ahora, pero en otro. Primero tenés que ver cómo está tu testimonio como pastor o como anciano. Primero vos, el pastor, son tu casa, ¿no? Y después la iglesia, más en la escritura, dice, si no puede cuidar, ¿cómo va a cuidar la casa de Dios? Pues. Y es casi lo mismo, ¿no? Si quieren ver de esa manera, sí. Pero nosotros no podemos cumplir la ley. Entonces ellos se justifican con esto. Y esto no tiene nada que ver con uno y con otro. ¿Por qué? Porque yo justo le digo, pero escúchame, lo único que nosotros hacemos, que se practica, porque lo que se practica en realidad, la reunión es el primer día de la semana, como recordatorio, si ustedes quieren tomarlo así, que resucitó, al tercer día resucitó nuestro Señor Jesucristo. Y ahí, bueno, para las iglesias que practican cada primer día de la semana, cada domingo literalmente sería la cena del Señor en realidad. O mucho mal interpretado le dicen la Santa Cena en realidad, pero es la cena del Señor en realidad. Los hermanos que están en comunión, bueno, parten el pan, toman el vino, oh, sí. Es lo que se hace lo de la cena del Señor en realidad. Pero no hay un día de reposo. Un ejemplo, le digo, mira, fíjate, yo me dedico a tal cosa, le digo, soy electricista, le digo. ¿Es una urgencia? Si es domingo tengo que ir a trabajar. Porque así en realidad, yo vivo el día a día y literalmente no existe un día de reposo que vos estás diciendo. Porque nosotros consideramos que el reposo ya lo tenemos en Jesús. Ahora, ir a reunirse o congregarse, como dice, sí tenés que hacer. Hay a veces que a veces no tenemos ganas, bueno, ese ya es otro problema, pero eso es lo que manda ahora para este nuevo pacto. Y lo único que a nosotros nos marca en Hechos 20 es como dice la visita de despedida de Troas, dice, lo puedo compartir en la escritura, dice, el primer día de la semana reunidos los discípulos, ¿viste? Discípulos son, a partir el pan. Pablo es el que enseñaba habiendo de salir al día siguiente, dice. Alargó el discurso y bueno, ahí empieza que pasó que murió un joven en esa situación.
Pero acá habla que el primer día de la semana se reunían a partir del pan. Ni siquiera todavía se practicaba lo que ahora en las congregaciones, bueno, empezaron a agregar más. Porque ¿qué pasa? No había algo establecido, recién se estaba estableciendo de nuevo los fundamentos. Este es el libro de Hechos. ¿Entienden? No estaba en la Biblia. No es como ahora que nosotros sabemos, bueno, sabemos cuáles son los fundamentos. No todos, pero la mayoría sabemos los fundamentos que tiene que ser un pastor, un anciano, obispo, como le llaman, que debería tener un maestro de palabra. Aunque solo dice maestro de palabra, pero todos tienen que ver el mismo. Lo que es un diácono. No había cómo tiene que comportarse en la iglesia. Entonces, como él utilizó Corintio, yo le digo, entonces vos me imagino que vos tenés que saber cuáles son los atavios de las mujeres. Que yo sé que hay mucho que va a ser confrontante lo que voy a decir, pero la verdad que en la escritura dice que la mujer tiene que tener una cubierta en realidad. Y él dice, no, el velo no es lo mismo que la cubierta, son dos cosas distintas, le digo. Y ahí se envenenó y se metió adentro de su casa como un diablo, un demonio, esconderse en su guarida. Y porque es confrontante la palabra de Dios, hermano. Es la realidad. ¿Cómo vas a estar vendiendo humo que algo que no es? No podés vender eso. Fíjense ustedes que en Gálatas, ya que estamos, ¿por qué no se puede guardar el sábado? No puede utilizar la ley, si ustedes quieren llamarlo, porque literalmente caerían de la gracia. Es una realidad. Van a caer de la gracia. Fíjense que acá empieza a explicar la alegoría entre Sara y Agar. Y en el capítulo 5, ya leí el título no inspirado de la Reina Valera, dice, estad firme en libertades. Ya creo que es bastante claro que te dice, estar firme en libertad. ¿Cuál es la libertad? La gracia de Dios. Pero no quiere decir que nosotros cuando estemos en gracia vamos a pecar deliberadamente. Creo que expliqué eso en el video anterior. Pero él da otra vez porque ¿qué pasa? Los Gálatas se ve que eran atacados. Llegó un momento que el apóstol Pablo no es que perdió la paciencia y nada, pero sino que le empieza a confrontar cómo recibiste la salvación, cómo creíste por la palabra, oír la palabra de Dios o por las obras, dice. Y estos hombres venían a hacer lo mismo que hacen estos. Es decir, tener la gracia acá, no podés con la gracia, agregarle la ley y los profetas, y eso está mal. Está mal porque no se puede en realidad. ¿Entienden? Entonces, el apóstol Pablo le agarra y le confronta y empieza a dar los ejemplos por qué. Y esta es una parte muy interesante porque acá te explica por qué no puedes aplicar la ley con la gracia. Dice, estás pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Dice. He aquí, yo Pablo os digo, si os circuncidáis, hablando de lo que se practicaba los judíos, lo que tenían que hacerse con el cuerpo, con el miembro masculino, llamemos así, para que se cumpliera la parte de la ley que pedía, de nada os aprovechará Cristo. Ya te está diciendo, no te sirve. Otra vez te testifico, dice, y a todo hombre que se circuncida, dice, que está obligado, ¿qué dice? A guardar toda la ley. Señores, despertémonos, por favor, hermanos. No puede venir un extranjero allá disfrazado de pastorcito y vengan a decirnos nosotros, no, porque vos tenés que guardar el sábado. No, acá te está diciendo que vos tenés que guardar, no te sirve. Es muy claro, no podés. Lo mismo pasa con estas congregaciones que empiezan a cobrar diezmo. Yo puedo dar testimonio de una congregación que creo que conoce mucho acá en Posada, que es una iglesia bautista, de un joven. No tengo nada en contra, nosotros nos ayudó, fue el primero cuando empezaron re bien. Este joven tiene mi respeto. Después empezó a torcer y ¿cómo uno se da cuenta cuando se empieza a torcer una congregación? Primero de todo, no hay disciplina, bueno, no hay llamado a atención, puede dar
sí puede dar charla, pastorado, consejo, pero cuando no controla, no quiere decir que tiene que estar el pastor, no quiero que malinterpreten, no quiere decir que el pastor tiene que estar arriba de la vida de los congregantes, no. Si no tenemos menos un seguimiento, como si te dicen, sí, pero este hermano está haciendo algo que no es debido, como pastor tiene que dar consejo, tiene que confrontar, pero con mansedumbre. Si a vos te dicen, vos le decís, te toma a la ligera, porque está en Mateo 19, dice, si vos ves que tu hermano va y peca, ve y confróntale vos mismo. Haz que tratar de que esa persona se arrepienta porque está haciendo mal en realidad. Ahora, si él persiste en pecar, literalmente así vamos a llamarlo, bueno, va y decide en la congregación en realidad. Y hubo un caso que uno de los congregantes, lastimosamente, se fue y visitó. Se fue a ser participante, ya estaba supuestamente bautizado ya, y se fue a una ceremonia de brujos. Y él estaba en las jodas, se sacó en Instagram, todo. Por eso es un peligro de las redes sociales, en eso yo siempre pongo énfasis, porque ahí está tu testimonio en realidad. Y él no, porque después salió, dice todavía encima, un discipulado dijo, sí, porque yo no puedo juzgar a esto, lo otro, Dios juzga. No es así. Porque si vos estás haciendo una congregación de santos, donde van a estar en comunión, vos estás permitiendo que un poco de levadura leude toda la masa. Entonces, también, no digo asustarle porque no va a perder la salvación, pero si no, confrontarle y decirle, hermano, mira, eso no se hace. Un cristiano ya no participa más de las tinieblas. Más en Efesios dice que nosotros tenemos que reprenderla. Es vergonzoso lo que hacen en la oscuridad también. Entonces, ahí uno se da cuenta para dónde, qué doctrina va a tener esa persona. Sin contar los diezmos. El diezmo no puede, porque el diezmo es de la ley. No puede, y no era dinero el diezmo. Había otras cosas. Había varios tipos de diezmo. Eso pueden leer ustedes en la escritura y se van a dar cuenta cómo era en realidad. Entonces, miren lo que está diciendo. El versículo 4 dice, de Cristo os desligaste, los que la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Qué quiere decir eso? Que vos ya caes de la gracia. Posiblemente vos no entendés lo que es la salvación en realidad. No estás entendiendo. Entonces no podés. No podés. Es imposible. ¿Comprenden? O si vos no podés cumplir la ley. La ley, imagínense que cuando al día de reposo, por eso hasta Jesús le dijo cuando si se caía un animal, esto, lo otro, tenía que sacar, bueno, ese quiso justificar el pseudo pastorcito ese, pero lo mismo, sigue siendo ilógico porque en la ley decía que supuestamente no podía hacer nada de fuerza, ni siquiera prender un fueguito. Con todo eso le digo, era muy difícil en realidad cumplirlo. Más Jesús explicó cómo se cumplía la ley de los profetas. Creo que primero de todo, si no estoy equivocado porque no estoy acordándome del versículo, decía era amar a Dios con toda tu fuerza y todo. Y después que decía, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí has cumplido, ¿qué dice? Toda la ley y los profetas. Y si falta una, pueden agregar en la casilla de comentarios. Pero eso fue uno de los motivos, porque eran los hombres estos religiosos, los fariseos y todos los que estaban ahí, los escribas, hicieron perder a todo un pueblo completo por enseñar mal la doctrina. Ahora vienen estos hombres, estos sectarios, vamos a llamarlo como son, hay que denunciarlos. Hacen estudios bíblicos y todo esto, y camuflados. Y uno tiene, yo la advertencia de hoy, tenga que tener cuidado de lo que hace, porque si ellos quieren decir que son imitadores de mí, fíjense lo que dijo Jesús en Juan 14, sí, lo que aparece antes, ¿no? Pero él había explicado con respecto a la venida del Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo, pero en el 23-24 respondió, antes de eso dice, en el 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, dice. Habla de los mandamientos. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y él me manifestaré a él, dice. En el 22 dice, le digo, Judas no Iscariote, dice,
Señor, ¿cómo es? Está hablando, le dijo Judas, no el Judas Iscariote en realidad. Señor, ¿cómo es que te manifestará a nosotros? Dice, y no al mundo, dice. Respondió Jesús y le dijo en el 23, el que me ama a mí guardará mi palabra, mi Padre la amará y vendremos a él y le haremos morada con él, dice. Y en el 24 dice, que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Interesante, ¿no es cierto? Está hablando de todo lo que estaba enseñando en ese momento, le estaba discipulando, porque él estuvo 3 años y medio en este mundo, su ministerio en realidad fue. Y le estaba diciendo con respecto a quién iba a ser sus discípulos. Porque nosotros literalmente apuntamos a ser no solo hijo de Dios, sino discípulos de Jesús en realidad, del Señor Jesucristo en realidad. Y eso no quiere decir que somos los solo Jesús, como algunos, sino es lo que Él dejó la obra. Entonces, lo que a mí me llama la atención es cómo pueden transgredir la palabra de Dios, justificándose. Segundo, aparte, cuando le hablé de la gracia, Él no pudo justificarme la gracia. Porque la gracia es gratuita, es salvación. No quiere decir que nosotros vamos a estar pisoteando la gracia de ninguna manera. Porque el apóstol Pablo habló de eso con respecto a todo lo que es lícito y todo lo que conviene y lo que no conviene. Esto es así, no es que podemos hacer lo que nosotros queramos. Pero sí saber qué es lo que es para la iglesia y qué es lo que no es para la iglesia. Porque ahora los señores te dicen, nosotros somos cristianos. No, señores, ustedes no son cristianos en realidad. Porque el que guarda la ley no es de Cristo. Porque acá lo está diciendo, dice, de Cristo os desligaste, dice, los que la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. No sos de la gracia, no sos del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque estás agregando algo que no va. Fíjense, Gálatas. Gálatas es el libro que más explica con respecto a lo que fue eso. Gálatas 3 dice, oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Dice, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado, dice. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por oír por la fe? Tan necios son. Escuchen esta palabra, le dijo, necios le llamó. Y decir necio, creo que Jesús habría hablado de eso con respecto a, y está en la escritura decir eso, necio o insensato, no me acuerdo cuál es la palabra, decía un hermano, es como condenarse. Pero acá le está diciendo, tan necios sois, le dice. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Cuando dice acabar por la carne, está diciendo por la ley, está diciendo, porque todo eso era obras de la carne, literalmente. O sea, ¿por qué? ¿Qué pasa? Jehová, Dios, nuestro Dios, mandaba decir que se haga esto. Así eran los rituales, así, y había que obedecer en realidad. Porque él no aceptaba. Si ustedes empiezan a leer todo, ya que muchos quieren jugar a leer todo el antiguo pacto, llegó un momento que tan mal hacían los sacrificios, que traían animales indebidos, lastimados, que él ya le daba repugnancia, vamos a decir, era una obligación, así como era lo que él escribía, lo que él dijo, así se tenía que hacer, realidad. Ahora nosotros nos dice que tengamos que hacer lo mismo, pero nos dice para lo que es para la iglesia en realidad. No es que nosotros podamos agregar cosas. Yo no sé, hay muchos que todavía no dicen que son pastores, pero no se están dando cuenta que cosas que no tienen que agregar, que no está en la escritura. Cosas extra que le pusieron a la iglesia de Cristo. Adornillos que no tienen nada que ver. Así lo vamos a llamar. Que eso hace que también muchos congregantes, muchos de la fe, así como en mi caso, otros hermanos que empiezan a leer la escritura y dicen, sí, pero acá no dice eso. ¿Por qué agregan eso? Porque los hombres dicen que se pusieron en oración y Dios me dijo, no, Dios habló ya, acá ya habló, le dejó a los apóstoles el fundamento, cómo tiene que ser la parte de la iglesia de Cristo. Por eso es peligroso confrontar a personas que si uno no está preparado, porque te puede entrar en la duda, y terminás perdido en realidad.
en una secta. Dice, le dice en el 4, dice, tantas cosas habéis padecido en vano, dice, si es que realmente fue en vano, dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por oír con fe? Otra vez la habla de la fe, porque la gracia va vinculado con la fe. Esa fe es un don que Dios lo da. Por la fuerza de obra, por eso es decir, guardar el gozo quiere decir que vos por tu carne estás haciendo. Eso te está diciendo. Por tu voluntad, y eso no sirve. No es de Dios eso. Es del adversario, claro. O sea, ¿y qué? Ahora todo el mundo dice, todos somos cristianos. No, no es así. Nosotros sabemos diferenciar quiénes son de los nuestros, ¿no? Porque un detonante agregado, vos te das cuenta que eso no es. No te pide vos. Fíjense que es un poquito más adelante, en el versículo 3, pero en el 10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están, que dice, bajo maldición. Maldito te está diciendo. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para, que dice, hacerlas. Imagínense lo que significa eso, vos tenés que cumplir toda la ley. Maldito sos, te está diciendo. Quédate bajo la gracia. Porque si te está diciendo que te queda acá bajo la gracia, Cristo es el que redimió tu alma, quédate ahí. No te muevas, no quieras agregar nada más de lo debido. Ya para estos hombres santos, que son como nosotros, pero ellos fueron utilizados en su ministerio, que Dios, el Señor Jesucristo lo permitió, ya nos dejó establecido cómo tenemos que manejarnos en realidad, no agregando más nada de cosas. Más dice, y el que lo dice, y que por la ley ninguno se justifica, encima en el versículo 11 dice, para con Dios, dice, es evidente porque el justo por fe, por la fe vivirá, dice. Y la ley no es de fe, más claro todavía, sino que dice, el que hiciere todas estas cosas, dice, vivirá por ellas, porque tiene que hacer por la voluntad, tiene que esforzarse por la carne. Y ahí en el 13 todavía no, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, para reforzar todavía, dice, Cristo nos redimió de la maldición, y dice, la maldición de la ley encima dice, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que muere colgado en un madero, dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase, ¿qué dice? Los gentiles, ese era el rebote, siempre digo, recibimos que le dice que él iba a ser padre de naciones. A eso se refiere. A fin de que el espíritu de la fe recibiésemos la promesa del espíritu. El hermano, dice en el 15, dice, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, dice. Ni, ¿qué dice? Le añade, no se añade nada. Esto de andar cobrando diezmos, andar diciendo hay que guardar esto, eso no. Ya te estoy diciendo, no puede añadir nada a la gracia. Ahora bien, a Abraham fueron hechas